agarro el celular y empiezo a decir, a ver, si hay alguien aquí, ¿quién eres? Dime tu nombre. Y escucho a lo lejos, me llamo Rod. Cuéntame cómo estás. Y dice la vocecita, creo que muerto. Le platica a mi abuela, oye, fíjate que ayer vino mi hija con sus sobrinos, venían de una boda y estaban bajándose del coche para entrar a la casa y de repente un niño dice, oye mamá, porque hay una princesa en el techo de esa casa. Entonces voltean y ven efectivamente a una chica parada con un largo vestido, parada en el techo de la casa. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy les tengo un episodio muy especial porque ustedes estuvieron pidiendo mucho que regresara a este narrador de historias Aquí Hablemos de lo que no existe. Ya es probable que hayan visto en el título de quién estoy hablando, pero antes de introducirlo, antes de que aparezca aquí en la cámara, quiero decirle a todos aquellos que no lo reconocen que el episodio anterior donde apareció fue un episodio muy fuerte. No te voy a dar spoilers, simplemente al final del episodio va a aparecer aquí cuál fue para que puedas ir a verlo. Y eso sí te quiero decir, que si no sabes quién es esta persona, es porque esta es la primera vez que estás en este canal. Y si es así, te voy a decir qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque hoy estamos haciendo un duelo de historias. El duelo de historias es una mecánica que simplemente tiene dos reglas. La primera, si sobrevives al duelo de historias, déjamelo en los comentarios, porque este duelo va a estar especialmente espeluznante. Y la segunda, cuando escuches la primera historia, que te guste, que te dé miedo o que te quite la tranquilidad, entonces suscríbete a este canal. Y una vez dicho esto, le doy la bienvenida al buen Carlos Sánchez. Carlos, mi hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de nueva cuenta en este espacio y pues muy agradecido con tu público. La verdad recibí muchos comentarios positivos, muchas buenas vibras y agradecerles por eso y muy contento de estar de nueva cuenta compartiendo historias, ¿no? Oye, sí, es que fíjate que la familia nocturna no solo te acogió totalmente, aparte de eso, quedó asustadísima con el episodio. Entonces, creo que es un agradecimiento tanto mío como de la familia, porque qué historias trajiste ese día. Si es que el día de hoy vamos a... ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que va a estar este duelo? Muy bueno. Venimos muy preparados para seguir asustando a tu comunidad. Entonces, Carlos, ¿qué te parece si para darte la bienvenida a este duelo de historias, comienzo contándote una? Ok. Esta historia me la hizo llegar una suscriptora y es una historia que creo que es algo que nadie, bajo ninguna circunstancia, quisiera vivir. Esta chica trabajaba de supervisora en una planta. No puedo decir la ciudad, van a entender por qué, pero ella ya tenía cierta experiencia en el campo. Ya tenía cerca de 3 años trabajando en esa planta y todo corría perfectamente bien. De hecho, ella me dice, para mí era mi trabajo favorito hasta la fecha. Todo fluía, estaban muy bien organizados, las personas estaban muy bien preparadas, el perfil de selección que tenían era algo muy fino. Y de repente, en una de las plantas, comenzamos a tener alta rotación. Pero una alta rotación sin sentido. Los tipos que tenían ya hasta 7 u 8 años, de un día para otro dejaban de venir y después no se presentaban. Al principio fue como, bueno, pues es normal, tal vez algo pasó en su casa o una situación personal. Qué raro que haya sido él o haya sido este otro. Sí, pero ya cuando fueron 10, ya no te hacía sentido la situación. Los vigilantes empezamos a tener problemas con todos. Los que están en el turno de la noche no se quieren acercar al lugar. Y estamos viendo que están haciendo un montón de faltas administrativas que tenemos que llamarles la atención porque no hacen los rondines que les tocan, hasta que ya abordo el tema y les pregunto por qué. Y me dicen, es que se aparece una niña. Dije, no, pues por favor no me vengas a contar tonterías, como que una niña. Se aparece una niña, licenciada. Se aparece una niña y se pone fea la cosa. No es una niña nada más, parece una niña. Y si por eso la gente no está viniendo. Dice, no, es que no es cualquier cosa. Dice, no, licenciada, en serio, quién sabe qué esté pasando ahí, pero está pasando eso de la niña y yo no la he visto, a mí me han contado, yo no me la quiero topar, por eso mire, si me quiere despedir, despídame. Así.
Para ese punto, la licenciada dice, en la corta vida laboral que tengo, jamás nadie me había dicho así, de esa manera, y menos con una excusa tan blandita. Platiqué con el resto del equipo y nos fuimos dos a investigar. Dice, te voy a ser honesta, yo me lo estaba tomando a juego, o sea, yo creí, le di una explicación por sobre la mesa a la situación y dije, se están contando historias entre ellos, tienen miedo de ir a trabajar y por eso empezaron a faltar y ya unos renunciaron, pero no ha pasado nada. Es como que se están, pues ya llenando la cabeza de ideas tontas. Dice, entonces yo me lo tomé a juego. Mientras fuimos a hacer el rondín, mi compañero, que sí es una persona para mi gusto supersticiosa, iba con amuletos y tanta cosa, al punto que me fastidió y le dije, ¿sabes qué? Tú vete por aquel lado, yo me voy por este, vamos a revisar si algo está pasando aquí. Nos fuimos en un turno de madrugada para ver si no fuera a haber una situación de otra índole. Y entonces, mientras yo voy en mi camino, agarro el celular y le marco a mi pareja. Y voy platicando todo el tiempo con mi novio. Y le voy diciendo, no, hombre, pues sí, estamos aquí en la fábrica, prendimos las luces y pues la gente que ha estado falando, las tonterías que ya te he contado que dicen que se aparece una niña. Y en eso me quedo callada, porque mientras voy caminando en algunos lugares, tengo que tener mucho cuidado en donde estoy. Claro. Y mientras voy caminando, mi novio me dice, oye, ¿con quién estás? Y yo le digo, no, estoy sola. Dice, mi compañero está, pero está lejos de mí. No, pero es que se escuchó otra voz. ¿Cómo que se escuchó otra voz? Sí, mira, cállate. Dice, es una niña. ¿Hay una niña ahí? Y ya no estés jugando con eso. O sea, te acabo de contar la historia, no me la quieras aplicar, claro. Estoy aquí, no me la juegues. No estoy jugando contigo, se escucha la voz de una niña. Dice, no es cierto. Dice, sí, cuando te quedas callado un ratito suena una voz. Dices, pero suena como que lejos. Esta chica no escucha absolutamente nada. El otro chico le dice, oye, salte de ahí. Si se escucha una voz de una niña, yo no estoy jugando contigo. No le cree. No se está grabando la conversación, no nada. Entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver si hay pruebas. Porque yo necesito pruebas para ver si realmente está pasando esto. Dice, yo sigo jugando con el tema. Fue el error más estúpido que he cometido en mi vida. Cuelgo, agarro el celular y empiezo a decir, a ver, si hay alguien aquí, ¿quién eres? Dime tu nombre. Y pongo a grabar en WhatsApp. Y me quedo así un ratito. Le pongo play y escucho a lo lejos. Me llamo Ruth. Santo Dios. No, dice, cuando escuché la voz se me puso la piel chinita, pero pasó algo más. Me dieron ganas de seguir platicando. Fue como emocionante. Mucho miedo, mucha emoción. Y dije, a ver, pues los otros son unos collones, son unos miedosos. Yo no. A ver, cuéntame cómo estás. Y dice la vocecita, creo que muerta. Y entonces ella le empieza a decir, ¿y cómo te mataron? Y ella me dijo, te voy a enseñar. Dice, acto seguido, yo amanezco en un hospital psiquiátrico, dicen que han pasado 3 días y lo que me cuenta mi novio fue esto. Llegaste en la noche ese día, empezaste a hablar muy raro, como jugando, como diciéndome, Agustín, hola, y te empezabas a reír muy rara. Si no eres así, tú eres bien seria, eres muy tensa, esa forma de ser no tenía nada que ver contigo. Hasta que te dije, ¿qué te pasa? Y empezó a decir la vocecita, Ruth ya no está aquí, Ruth ya no está aquí. Dios. Y se empezó a reír. Y dice, ¿cuándo te empezaste a reír? O esa cosa se empezó a reír ahí en tu cuerpo, se empezó a pegar en las piernas y se empezó a rasguñar y se empezó a hacer daño. Al punto que yo dije, te perdimos. Pero pues yo no podía hacer nada, entonces tuve que marcar emergencias médicas, te vieron y dijeron que estabas en algún estado como psicótico y te treparon, te trajeron y después de un dictamen, pues ya llevamos 3 días aquí. Dice, no volvió a pasar nada, ya pasaron 2 años desde ese suceso. Me dicen que fue un quiebre psicótico. Dicen, no tiene nada que ver. Una posesión o algo así. Algo así. Dice, yo creo que de alguna forma contacté y le di permiso a un espíritu para que entrara. Ahora, si vi algo de cómo murió esa niña o si era una niña, yo no sé. A mí me suena más bien que era algún tipo de demonio. Pues puede ser, ¿no? Suena eso, por ¿no? como la cuenta y por el tema que
ya de posesión y como la tipo charla burla, pues sí, da a entender eso, ¿no? Es que está bien difícil cuando estás en RH o cuando estás siguiendo ese relato. Cuando estás, trabajo en recursos humanos, llevo más de 20 años dedicándome a esto. Y a veces el que te ven y te dicen que se aparece la niña, que se aparece esto, y uno pues normalmente lo dice, no crees en eso, dices es un invento, en todas las empresas se aparecen cosas, o sea, lo tomas de esa manera, pero cuando ya lo vives y se convierte en un problema laboral o empresarial, ya es otro nivel. Y coincido, me hace mucho sentido lo que comentas, porque a mí me pasó una historia en una empresa aquí en la localidad, que esta empresa donde yo trabajaba, estuve muchos años ahí trabajando, y me tocó una situación directamente con los operadores, es decir, lidiar con ellos y decirles, a ver, tranquilos, no pasa nada, vamos a relajarnos y demás, pero a veces son situaciones tan complejas que no hayas cómo controlar eso, o sea, puedes controlar N cosas tangibles, pero ¿cómo controlas un tema de una energía, de un fantasma y demás? Te platico. Yo me acuerdo, una vez, yo descansaba fines de semana, entonces llego yo después del fin de semana, el lunes, y el guardia me da una bitácora. Y en la bitácora ellos ponían todas las cosas que sucedían el fin de semana, ¿no? Entonces yo veo, favor de llamarle la atención a Juanito Pérez porque estuvo con el radio a todo vuelo en su turno de tiempo extra, le llamamos la atención y no quiso bajarle. Y se me hizo como algo muy chistoso porque dije, a los operadores les daban la oportunidad de poner música en tiempo extra, solamente había 1 o 2, en esa ocasión nomás fue 1 a trabajar porque era el único que sabía hacer cierto proceso y él le daban tiempo extra, ¿no? Entonces llego yo con este operador a llamarle la atención, pero como nos llevábamos muy bien, entonces le digo, oye, a ver, ¿qué pasó? Pues bájale el estéreo y ya, ¿no? O sea, y me dice, no, dijo, es que no me vas a creer. Y le digo, pues cuéntame qué pasó. Y me dice, lo que pasa que se nos apareció el montadito, ahí estaba atrás el montadito. Y le digo yo, ¿quién es el montadito? Y me dice, el de almacén. Y entonces yo pienso que es un almacenista, ¿no? Porque el almacén estaba pegado a su máquina. Y le digo, es un almacenista. Que no. Es una energía, es un fantasma. Y estuvo moleste y moleste y tuve que poner el radio para que me dejara de molestar. Entonces le digo, espérame, o sea, eso se me hace muy, o sea, insisto, se te parece hasta cierto momento absurdo porque dices, es lo que menos te imaginas, ¿no? Y me dice, lo que pasa que él decía que cuando él se quedaba solo, siempre escuchaba que alguien le hablaba, o le chistaban, o le hablaban, lo gritaban y demás. Pero decía que había momentos en que eran tan molesto y tan repetitivo que no lo dejaban trabajar. Dice, y no me da miedo. Yo hasta una vez lo volteé y ¿qué quieres? Pero no me dice nada. El tema es que no me deja trabajar y le tuve que subir al estéreo. Vino el guardia y el guardia no me cree, pero ahí está el montado. Y le digo, ¿pero por qué le dicen el montado? Entonces me dice, pregúntale a tal operador. Entonces ya pasan 2 días y yo ya en morbo le pregunto al operador, oye, fíjate que Juan Pérez me dijo que se le apareció el montadito. ¿Quién es el montadito? Y me dice, nunca, no lo habías escuchado. Y yo, no. Dice, lo que pasa que el montadito es un fantasma o una energía que se aparecía en los racks del almacén. Y le decían el montadito porque decían que se estaba parado sobre el segundo o el tercer nivel del almacén. Y que no decía nada, que era una persona. Y ellos le decían el montadito y le decían, vaya, daban a entender que hasta era un operador, dicen que tenía un atuendo mezclilla, pantalón de mezclilla, camisa de mezclilla, y ese no era el uniforme de la empresa. Entonces era lo extraño y que nada más lo veían, se quedaba parado y se desaparecía. Dice, varios operadores lo hemos visto, sobre todo en la noche cuando el almacén está, digamos, el almacén nomás funcionaba de 8 a 5. Dice, y pues nos llamaba mucho la atención que nomás se aparece en ciertos momentos y ciertas horas. Dice, pero Juan Pérez, de la otra máquina, él dice que sí le habla y que le chista. Y es el único
que le ha dicho o que le ha hablado, ¿verdad? Pero Juan Pérez nunca lo vio, lo escuchó. Y los operadores sí lo veían, ¿no? Entonces decía, es más, tuvimos que llegar al grado que tuvimos que poner una cortina en los racks, porque ya llegó un momento en que la gente decía, es que se nos va a aparecer el montadito, y era un terror ya de la planta, una planta chiquita, que llegaron a ese nivel, ¿verdad? Entonces, para que la gente se sintiera cómoda, pues tuvieron que llegar a eso, ¿no? O sea, imagínate el grado, ¿no? Y son problemas que yo en este caso como RH te enfrentas porque dices, pues lo que tú quieres, una de las partes que tú quieres es el bienestar de la gente, ¿no? Y a veces incluye estos temas. Y en esta área, la estoy dibujando así en mi mente, ¿no? Hace mucho que no trabajo ahí, pero bueno. Había un área de unos herramientales, unos fierros muy grandes que se utilizaban en el proceso. Entonces ahí no había cámaras, nada más había cámaras hacia la entrada de esa área, pero no, adentro del área no había cámaras. Entonces, ¿qué hacían? El operador iba, agarraba esa herramienta, se la llevaba, la instalaba, terminaba y la volvía a dejar, ¿no? Entonces, en uno de esos procesos, llega una señora, hace todo ese proceso, regresa el herramental, pero justo cuando va a dejar esa herramienta, lo instala, lo pone y dice que de repente ve que alguien está atrás del rack, unos racks pequeños, entre el rack y la pared, está una persona parada, una sombra negra, y le tira un manotazo. Entonces la señora grita, entra en una crisis nerviosa y todos los operadores, los compañeros corren y ella dice que hay un cero, hay alguien ahí detrás del rack. Mueven los racks, revisan. De hecho, el supervisor hasta lo que hizo fue, ¿alguien se metió o qué, verdad? ¿Por qué pasó? Y pues no se dan cuenta, verifican y pues se dan cuenta que no hay nada, ¿verdad? Entonces, el problema es que esta señora era diabética. Entonces, entra en un shock diabético, en una crisis así, se le sube todo, la presión y demás, por el impacto de ver ese ser, y sobre todo porque ella decía que la quiso atacar, que le tiró un manotazo, ¿verdad? Que era una mano negra y que salió y la quiso agarrar, ¿no? Entonces, a mí me hablan en la madrugada y me dicen, normalmente en RH cuando te hablan en la madrugada es un problemón. Entonces me despierto y, oye, ¿puedes venir a la planta? Tal persona entró en una crisis nerviosa fuerte, pero necesitamos que vengas a hablar con la gente. Entonces yo digo, ¿ya se llevaron a la señora al hospital? Sí, ya va a la clínica, pero necesitamos que vengas a hablar con la gente. Y yo no entendía por qué, o sea, cuál era la relación, si la señora entró en una crisis y que se habrán peleado. Yo me imaginaba más un conflicto y que la señora derivado del conflicto se puso así, pero no. El tema fue que cuando ya llego, pues ya el supervisor me explica. Entonces, ¿qué le dices a la gente? O sea, ¿qué le dices? O sea, ¿qué solución les das? Ese es el problema. Entonces, yo me acuerdo de juntar a la gente y decirles, miren, señores, vamos a investigar, a revisar qué pasó, y lo que esté en nuestras manos, pues vamos a tratar de darle solución, ¿verdad? Recuerdo, tengo bien presente esto porque termino de hablar con la gente, los tranquilizo y a ver, vamos a revisar y demás. Y entonces yo es donde pregunto, quiero ver la cámara. Y me dice, es que no hay cámara, nada más la cámara da hacia la entrada, no tiene. Entonces le digo, bueno, pues hay que poner una, independientemente de este tema, por seguridad debemos tener una ahí, ¿no? Pero yo quería ver, pues, qué había sucedido y demás. Y sí, en el video tú ves donde la señora sale corriendo, gritando de que vio algo, ¿no? Y es bien complicado ese tema, sobre todo porque, insisto, ¿qué le dices a la gente? Después se acerca un operador y me dice, es que no es la primera vez que pasa, Carlos. Un operador que ya tenía mucha antigüedad, más que yo. Y me dice, en otra ocasión, en esa misma área, una persona dijo que había visto un ser que lo había querido atacar, pero esa persona se le cayó el herramental en un pie. Lo lesionó del impacto. Se lo llevaban al hospital, lo atendieron. Dice, pero él ya no vino. Terminó su incapacidad y prefirió no volver a regresar a laborar. Entonces, pero eso había pasado hace 10, 15 años de esa situación que yo te comento. Entonces, son situaciones que se viven en las empresas y que uno dice, pues, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo proteges a tu gente de ese tipo de situaciones, no? Y qué soluciones le das, ¿no? Qué interesante, porque
una de las historias que me mandó la familia nocturna es una historia que tiene que ver justo con estos puntos. O sea, ¿qué haces tú como parte de la empresa para este tipo de situaciones? Y cómo un lugar que durante mucho tiempo está funcionando bien, de repente trae esos malfuncionamientos extraños y que dices, ¿qué lo está provocando? Don Javier es el que me mandó esta historia, el día de hoy es una persona jubilada y dice, me jubilé antes de tiempo porque una empresa me apoyó por una situación paranormal que vivimos. Y le dije, eso es muy, muy extraño, que ¿cómo estuvo la situación? Dice, mira, yo estuve trabajando toda mi vida en puros trabajos nocturnos. Velador, estaba en otros como vigilante, me tocó estar en mantenimientos, pero todos mis trabajos eran de noche. Yo me sentía muy bien, me sentía muy cómodo. Muchas personas tenían como ideas, cuestiones místicas en torno a eso. Yo la verdad es que no, toda mi vida trabajé perfectamente bien. Hasta mi último trabajo. Y en mi último trabajo duré 7 años. Yo estaba en un mantenimiento, entre comillas, porque era don chambas. Era lo que me pusieran a hacer, me tocaba y ya. Pero era una escuela. Entonces realmente era un trabajo bien tranquilo. Un poquito de vigilar, un poquito de barrer, trapear, quitar manchas, a veces dar unas zarpaditas de pintura, poner cositas que se habían caído, pero pues ya nada que ver con los trabajos anteriores donde había estado en talleres, estuve unos años en industria, pero algo muy pesado. Dice, entonces era un trabajo bien tranquilo. Hacía todo muy bien porque estaba muy enfocado en la cuestión de mi jubilación. Yo no quería, si ya llegué hasta el final del camino, quiero terminar mal, ¿no? Dice, y de repente empiezo a sentir que ya los años me están cobrando factura. Dice, me empiezo a sentir muy, muy cansado. Los últimos 3 años especialmente, yo ya sentía que de repente en algún momento la iba a fallar porque me iba a quedar dormido. Ya no estaba aguantando las jornadas completas, me llevaba música, me inventaba maneras de amigos que yo sabía que la andaban agarrando, márquenme por favor, y estar platicando o algo. Buscaba estar despierto haciendo actividades, dice, pero el último año exactamente, algo pasaba cuando yo entraba al gimnasio de esa escuela. Yo entraba al gimnasio y era como si me invitara a quedarme dormido. Era algo muy raro, era una sensación que nunca había tenido. Pero era casi como si me acobijara, mi energía bajaba. Y eso era tan desagradable porque yo quería hacer las cosas bien que evitaba ir al gimnasio. Le daba las rondas por fuera y todo, pero yo un día me dijeron, oiga, don Javier, ¿se ocupa que vaya a hacer ahí un mantenimiento en X cosa, algo sin importancia? Dije, se van a dar cuenta, donde lleguen en la mañana y no esté, me van a regañar. Pues ya me tocó. Llego al gimnasio, donde entro, me baja toda la energía. Se me hace muy raro porque yo andaba bien en ese rato y de repente empiezo a trabajar moviendo lo que tenía que mover y me quedo dormido, caigo de sopetón. Dice, bien extraño. De repente me despierto porque empiezo a escuchar los gritos de una mujer, pero algo horrible, pues una mujer que estaban matando. Entonces me levanto y siento que el corazón se me aceleró. Yo ya estaba grande en ese entonces. Entonces empiezo a voltear para todas partes y no hay nadie. Y en mi cabeza sigo escuchando esos gritos, pero me doy cuenta que están en mi cabeza, no están en el lugar. Entonces me salgo del lugar y no, pues todo está en silencio. Todo está en silencio, pero sigo escuchando los gritos en mi cabeza, horrible. Y dije, no, hombre, tal vez tuve una pesadilla. Y ya le buscaba sacar la vuelta al gimnasio todo el tiempo. Pero pues es una escuela, es movimiento. Tu chamba aparte. Chamba. Me vuelven a pedir que vaya. Dice, llego. Oye, y esta vez no se me baja nada de la energía. Ando bien, me siento completito. Voy a hacer el trabajo, pero sí era un trabajo laborioso. Y acabando, no logré salir del gimnasio. Caí dormido. Me quedé sentado como reposando, ahí perdí. Dice, mientras estaba dormido no sé cuánto tiempo pasó, pero me llegó la sensación de humo, una aroma horrible, olía como cosas chamuscadas, una sensación de calor, y abro los ojos y veo el lugar lleno de humo. Me asusté muchísimo, dije, algo hice, algo de lo que moví. Entonces me intento mover y mi cuerpo no reacciona, nada. Nada, es como si el cuerpo estuviera dormido y me quiero mover y dice, nada, el cuerpo está como desconectado. Entonces empiezo a parpadear y respirar y de repente ya me logro mover y en eso cuando me moví el lugar estaba normal. No, pues estoy bien asustado. Yo dije, no hombre, este lugar está embrujado, no me gusta. Yo ya no quiero estar ahí y voy y hablo con el director.
Y le digo al director, oiga, por favor, ya ve que ya estoy grande y ya sabe que yo no le he fallado. Si ocupa que haga algo allá, mándeme de día. ¿Por qué? No, pues cosas raras han pasado. Y noté que el director se interesó. Y me dice, a ver, cuéntame, Javier. No, ¿para qué? Nada más no me mándeme de día. Vengo, no hay problema, pero en la noche no. Que me cuentes. No le quise contar. Y el señor se quedó medio intrigado. Yo creo que por eso, como a los 3, 4 meses, me vuelven a mandar. Y yo dije, no, le dije al señor, por favor, ya no me mandes, es que realmente está feo, ¿no? Lo que me pasó. Bueno, pues fui. Llegué, yo ya ni sé qué pasó. Dice, me desperté en una banca porque sentía que me estaban agarrando manos de personas en todo el cuerpo y sentía que cuando me agarraban me quemaban. Y empecé a gritar como loco pidiendo ayuda, pero pues era de madrugada, ni quién me iba a ayudar. Y me empecé a mover y zarandear y sentía que esas cosas no me querían dejar y de repente corrí para afuera y ya, me salí, me quedé afuera y al día siguiente fui con el director y le dije, quiero renunciar, ya no puedo estar aquí. ¿Cómo? Dice, no, me va a matar esta cosa. ¿Qué cosa? Le empiezo a contar las historias. A mí me daba vergüenza, pues quién me va a creer estas cosas. Claro. Y donde le empiezo a contar, el director se empieza a poner pálido. Pálido. Me dice, no, hombre, vayas a descansar. Platicamos estos días. Al día siguiente, a los 2, 3 días, perdón, está ahí en la oficina, me mandaron a hablar que fuera, y está una persona de un delegado de no sé qué área, la subdirectora y él. Me ayudaron a tramitar todo para adelantar la jubilación. Y entonces yo les dije, no entiendo, no, ya, no queremos que vaya a pasar un accidente, fue lo que me dijeron oficialmente. Pero me dieron un aventón a la casa, la subdirectora. Y ella me contó esto. Me dice, le queremos dar la salida porque hay cosas de esta escuela que usted no sabe. Dice, hace muchos años, cuando entramos aquí y estábamos muy jóvenes, nos contaban muchas cosas del gimnasio, que veían a mujeres muertas y quemadas. Y nos pusimos a investigar. Y resulta que hace mucho, aquí hubo una fábrica que era exclusiva de mujeres. Y hubo un accidente, reventaron unas máquinas y como había un problema en cuestiones de seguridad, mucha gente se murió aquí. Puras mujeres. La situación es que donde estaba esa zona es el área del gimnasio. Y si como ya no se habían reportado nada, pues se quedaron en las leyendas del pasado. Claro. Hasta usted. Y dice, no, ya nos dio pendiente, lo estuvimos platicando y mejor movimos ahí. No queremos que se nos cargue un muertito a nuestro nombre. No, es que, y qué bueno que fueron considerados, ¿verdad? Porque... Sí, pues muchas veces no se puede. Sí, yo recuerdo que cuando platicaba esto de la señora y qué hiciste, y yo, pues, nomás tranquilizar a la gente, ¿qué más puedes hacer? A veces no está en tus manos y sobre todo a mí me pasaba mucho que el director de ese lugar no creía hasta que le pasó. No. Sí, hasta que, digo, déjate, te platico. La señora de limpieza de ese mismo centro de trabajo, esa señora nos empezó un día a platicar y a decir, oigan, qué curioso, siempre dicen la niña, ¿no? Entonces esta señora un día se acerca con nosotros y dice, oigan, ¿sí sabían que aquí anda una niña? Y luego, y como nos llevábamos de mucha guasa con la señora, digo, no, hombre, eso no existe, ni usted ni se ande creyendo. Le dijeron los guardias para asustarla, de seguro, ¿no? No, ya la vi, ahí anda corriendo, ¿ves? Pero la señora no le daba miedo. O sea, una señora muy... O sea, sí, ahí anda la niña. De hecho, ahí están las manitas en el comedor. Y ahí empezamos a ver, ¿cómo que las manitas? El comedor tenía la peculiaridad que tenía un ventanal muy grande, como es tipo espejo, ¿no? En lugar de pared era toda una ventana. Vamos al comedor y vemos que hay unas manitas pequeñas, chiquitas. Entonces, mis compañeros la ven y dicen, ¿es una mano? O sea, eso sí es una mano. Entonces me acuerdo mucho que un compañero dice, no, mira, pues pone el puño así y no, pero eso es como un piecito, no se ve. Entonces estábamos discutiendo que sí, que no. No, usted la hizo y empezamos ahí que sí, que no. Pero ella juraba y perjuraba que había una niña porque ella llegaba muy temprano a las oficinas, en oficinas muy grandes, y se encargaba de hacer toda la limpieza y decía que veía correr una niña. Entonces, pasa el tiempo y un compañero nos habla
del área de sistemas. Él tenía un site donde, de hecho, él no permitía que entraba nadie ni limpieza, él limpiaba porque le daba pavor que los cables se desconectaran. Entonces nos habla, ella el morbo, y nos dice, oigan, necesito, vengan aquí. El site tenía también un ventanal chiquito. Llegamos al site y estaban las mismas manitas marcadas. Entonces, él sí tenía una cámara que daba hacia el site, no adentro del site, pero sí. Dice, ya vi la cámara y nadie entró. Y eran unas manos, yo le calculo como de una niña o niño, no sé, de 3, 4 años, una mano chiquita, marcada. Entonces, pues era muy sorprendente porque, pues, la verdad, ya con evidencia, ¿verdad? Y ya te empiezas a cuestionar, ¿no? Si realmente, ¿no? Entonces se empezó a convertir como en un rumor de oficina, de, la niña, y bromeaban, yo la vi, y empezaron como que un tema de broma, ¿no? Pero un buen día, a alguien se le ocurre poner talco, le dicen a la señora de limpieza, oiga, vamos a poner talco en la noche, a ver si se queda marcado el piecito, la manita. Y la señora, es que ustedes no me creen, ¿verdad? Lo voy a hacer para que vean que sí es real. Dejaron un pedacito de talco, así en un escalón, recuerdo. Y al siguiente día estaban unos pies chiquitos, marcados en el talco. Y recuerdo que hubo compañeros que le tomaron foto y así. Y dije, no, ya, o sea, esto ya se está saliendo de control. De hecho, hasta le hablaban a los guardias. Oigan, alguien anduvo, porque en esa zona no podían entrar ciertos guardias o no era parte del rondín. Oigan, ¿entraron? No, nosotros no fuimos, no sabíamos nada. ¿Seguro? ¿No? Entonces, pues ese hecho hizo que pues, se volviera un rumor más fuerte en toda la oficina, ¿no? Y a mí me pasa unas situaciones donde yo vivo algo ahí extraño. Un día yo en la noche me quedo a trabajar un tema de aguinaldo, no me acuerdo, de esos cálculos que te quedas trabajando hasta altas horas de la noche, estaban 2 compañeros y yo. Y me acuerdo que estábamos trabajando y mi oficina estaba justo al lado de la recepción. Y la recepción tenía una campanita que servía cuando no estaba la recepcionista, tú llegabas y tocabas la campana. Entonces, estamos trabajando y suena la campana. ¡Pam! Y todos seguimos trabajando. Me acuerdo que yo tenía la música a nivel bajo, pero sí escuchamos la campana, ¿no? Entonces yo le bajo a la música y sigo trabajando. Pero nadie dijo nada. Los 3 compañeros estábamos todos de espaldas y nadie dice nada. Sigo trabajando. Pasan 15, 20 minutos y vuelve a sonar la campana. ¡Pam! Entonces yo me paro y le digo, ¿sí escucharon la campana, ¿verdad? Y un compañero muerto de miedo, sí la escuché. O sea, ya se soltó porque pues como que todos nos dio miedo y no reaccionamos a la primera, pero ya en la segunda fue como que, caramba, que si escuchamos la campana. Le hablo al guardia. Era una empresa mediana pequeña, entonces nada más había un guardia en el turno. No era necesario tener así la cantidad. Le dije, oiga, deje tantito solo en la caseta. Venga tantito. Le dije, nomás, antes de que venga, dígame algo. ¿Hay alguien más ahorita en la planta? Las plantas no estaba trabajando, las máquinas. No hay nadie, nomás están ustedes. Le dije, bueno, échese la vuelta. Llega el guardia. Y le digo, oiga, es que como que escuchamos cosas. ¿Vamos a dar el rondín, no? Y sí, vamos. Entonces fuimos a dar el rondín, todos los pasillos y demás, no vimos nada. Regresamos a mi oficina y le digo, oiga, es que me acaban de tocar el timbre. ¿Cómo? Sí, le dije, ¿se escuchó? Dijo, ay, Carlos, pues es la niña, hombre. Entonces ya me hizo, le dije, ¿qué? ¿Usted también ya la escuchó? O sea, dijo, no, pero ya tiene mucho, Carlos, el tema de la niña. O sea, ya es desde, porque el vigilante ya tenía más antigüedad, ¿no? Dijo, siempre se ha parecido esa niña. Y yo, chis, o sea, yo no estaba tan familiarizado con esa situación. Pero este rumor de las manitas y que el talco y todo llegó a oídos del director de la empresa. Y ese señor era, pues, era un personajazo, pero pues su peculiaridad era que él decía que no creía en esas cosas, pero tenía un brujo personal que escogía, haz de cuenta que tú tenía los expedientes de la gente y lo decía el brujo.
Este tiene mala energía, córrelo. Este sí se queda, y así. ¿Ah, sí? Así, era una cosa rarísima, pero entonces a mí se me hacía raro que él no creyera en el tema, pero sí creía en ese brujo, ¿no? Entonces era muy chistoso. El tema es que él se molesta porque ya se da cuenta que es un rumor ya muy fuerte en la empresa. Y dice, no, ya, por favor, déjense de esas cosas, no, eso no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos regañó y total, ¿no? Pero como pasaron, yo creo, unos 3, 4 meses desde que nos regañó y nos dijo eso. Y un día me habla, oye, necesito que traigas a un sacerdote y me haga un recorrido en esta planta, una bendición. Y yo dije, chis. Entonces, se me hizo muy, muy raro, ¿no? Porque él no era una persona católica, ni mucho menos, pero él pidió. Ya le conseguí el sacerdote y todo, y el sacerdote hizo la bendición y demás. Y yo tenía mucha duda de por qué había reaccionado de esa manera, ¿no? Entonces, ya platico con un guardia y me dice el guardia, no, hombre, Carlos, es que el director vio algo. Yo digo que vio a la niña. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, me habló. Dijo, abre el portón. Dijo, abre el portón. Voy a salir, rápido, ábrelo. Entonces que el guardia abrió el portón y el señor salió huyendo. Temeroso y despavorido. En la noche, él se quedó a trabajar en la noche, no sé qué estaba haciendo en la planta. Y él estaba solo, entonces sale huyendo asustado porque vio algo. Entonces, hay dos ahí razones o motivos por el que dicen que salió. Uno, porque dicen que vio a la niña caminar afuera. Él estaba en la última oficina de ese complejo. Entonces dicen que pasó la niña caminando y que la vio. Y se asustó. Y salió huyendo. Y otro de las situaciones era, a veces la vida te da lecciones y a veces se las da a las personas que se lo merecen. A él le molestaba que la gente cantara en las máquinas. Su oficina estaba justo al lado de ciertas máquinas y había un operador que era bien cantante, de esas gente bien feliz y vive la vida al 100 y ja, 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 y empezaba acá, y estaba trabajando y cantando. Y a él le molestaba mucho que ese operador cantara. Pero resulta ser que un día ese operador lamentablemente fallece. Fue una muerte muy repentina y muy dolorosa porque era muy buen compañero y todo, ¿no? Y otro de los rumores dice que este director vio en la máquina cantando a esta persona, ya fallecida. Entonces, él lo que nos dijo, así muy breve, fue, vi algo muy fuerte, no les voy a decir, pero traigan al sacerdote y ya. Pero existen esas dos, digamos, teorías, ¿no? La niña o el señor. Pero ambas, yo siempre dije, fue una lección para él, para que entendiera que pues esto era más, no tanto un chisme o un rumor de oficina, sino ya era algo más fuerte, ¿verdad? Hicimos la bendición, yo me salí como al año de eso, la empresa aún existe, desconozco si sigan esos temas, ¿verdad? Pero pues sí, fueron muy fuertes, ¿no? Entonces, y más porque ya era Vox Populi, ya toda la gente lo sabía, Todo sabía. y fue algo bastante, pues muy sonado en esa empresa en ese momento, ¿no? Una duda. Una vez que hacen la bendición, ¿ocurrió algo? Fíjate que no. Ya no Cuando se hizo la bendición yo ya no tuve así reportes. De hecho, yo me llevaba muy bien con la señora de limpieza. Y decía, no la he visto. Pero a mí me sorprendía mucho la señora de limpieza porque te lo contaba como con una naturalidad. Ay, anda, pobrecita, yo quién sabe qué le habrá pasado. O sea, se compadecía, pero yo nunca vi que un le diera tema miedo. de miedo, ¿no? De hecho, investigamos con los vecinos porque esta empresa tenía la peculiaridad que estaba al lado de Colonia, acaso, estaba pegado a Colonia, ¿no? Entonces, los vecinos decían que lo único raro que había sucedido ahí, que ahí había un monte, un terreno baldío, pero que cuando construyeron esa nave, un operador o un albañil se cayó de una altura Considerable. considerable y falleció. Entonces nos decíamos, no será el montadito.
porque estaba en el rack. Ya. Y entonces decía, no será el montadito. Dijo, y la señora que toda su vida había vivido ahí, dice, era la que vendía las comidas, por eso platicábamos con ella. Entonces decía, no, ese es lo único que ha sucedido ahí, de tragedia. Y entonces le decíamos de la niña y decía, no Nunca ha habido tenemos así un contexto o sea, ella no tiene ningún contexto de que haya sucedido algo que involucrara a una niña, ¿no? Pero sí de un fallecimiento, de una caída. Entonces decíamos, pues era el montadito. O sea, eso fue, siempre nos quedamos con esa... Fíjate, y muy interesante la manera en la que lo planteas, porque la cuestión de niños fantasmas es un temón, es un tema un poco ríspido, porque sí hay casos en los que parece que una tragedia relacionada con un niño es lo que está provocando que después haya manifestaciones de algo que las personas perciben también como niño. De hecho, hay un actor de doblaje muy conocido, Lalo Garza, que es la voz de Krillin en Dragon Ball Z, sí. que él estuvo en un estudio hace muchos años y él cuenta esta anécdota en internet. Fantasmas más, fantasmas menos, ya saben, Familia Nocturna, no soy exacto con las anécdotas, pero él cuenta que durante un tiempo, creo que fue un lugar en el que hacían las voces para muchas caricaturas de Cartoon Network, era una casa que anteriormente, antes de que se dedicara a eso, era una casa habitación en la que en el último sótano había una alberca. Y esa alberca hubo un accidente y falleció una niña. Entonces, esta casa con esa historia, él no la conocía. Él simplemente iba a trabajar y ya tenía buen tiempo trabajando ahí. Y en ocasiones, él bajaba al sótano, grababa y ya. Un día, él está llegando, va al piso del sótano y justo cuando está bajando las escaleras, sube corriendo una niña con un, digamos, un vestidito muy llamativo. Se le quedó viendo como que qué extraño. Él baja, hace su chamba, sube y habla con el guardia y le dice, oye, nada más revisa porque cuando venía bajando las escaleras subió una niña y yo no vi ninguna familia aquí. Pues checa que no se haya quedado aquí la niña de alguna de las chicas que nos ayuda. Y le dice, ¿la viste? Dice, ¿cómo que la vi? Dicen, ¿cómo venía vestida? Y describe el mismo vestido que han descrito muchas personas. Dice, no, esa es la niña que se aparece aquí. Dice, ¿cómo que se aparece una niña? Y le cuenta la historia del lugar donde hubo un fallecimiento en el pasado. Esa historia está ahí en internet, chequen, está muy interesante. Pero una suscriptora me mandó esta historia, que ese es el otro tema. Se dice mucho, y aquí recomendamos mucho, que si llegas a ver la manifestación de un niño, intenta no interactuar y mantén muy bien tu distancia, porque no sabes exactamente de qué estás hablando o qué es lo que se está manifestando. Hay creencias que dicen que entes muy oscuros toman la forma de niños porque el niño para nosotros no representa una amenaza. Y eso hace que no tengas como ciertas consideraciones de reserva, ¿no? Exacto. Bajes tus defensas, pues. Bueno, una chica dice que cuando ella fue adolescente, descubrió, o tal vez fue solo una temporada, en la que ella tuvo como un tipo de don en el que podía ver con anticipación la muerte de personas, pero de una manera muy extraña. Ella recuerda una noche en la que se va a dormir y en el sueño es de día, está caminando en las cuadras en las que vivía y hay algo que la va llevando como un tipo de energía, la va guiando a dónde ir y llega a la casa de un vecino que en alguna ocasión ha visto y saludado con su familia. Nadie tan relevante para su familia ni para ella. Y ve que este sujeto sale de su casa y está vestido como recién levantado, cabello así todo parado, desalineado, y va caminando y de repente una sombra negra se acerca a él y sale de ella como una mano y se la pone en la panza. Y ve cómo le deja una mancha negra que se le empieza a esparcir. Y ella se levanta como, qué pesadilla tan rara. No estaba tan asustada, pero fue algo extraño. Como a los 3 meses fallece esa persona y después empieza a escuchar por ahí y por allá que había tenido cáncer en el estómago. Entonces, ella dice, qué extraño, fue el sueño, pero no lo cuenta. Pues, es una tragedia, su familia no es creyente de esas cosas y ella no está en confianza y aparte fue algo medio raro que está como masticando, pero tampoco le da importancia.
Pasa un tiempo, cerca de un año, y entonces se va a dormir y hay una sensación muy rara. La reconoce. Se parece a la sensación que tuve cuando tuve el otro sueño, pero nada, o sea, no está ocurriendo nada, todo es oscuro. Eso que está viendo, que es totalmente oscuro, de repente hace como un zoom out, se aleja la cámara, puede ver desde lejos y ve cómo es como un tipo de mancha negra extraña y de esa mancha negra se asoma el rostro de su tío, un tío que reconoce, con el que sí tiene cierta relación, lo ve muy herido y cuando lo ve, ve que el tío tiene mucha vergüenza y donde se cruzan las miradas, el tío nada más baja la mirada y se vuelve a meter en esa mancha oscura. Y ella no entiende que vivió, se levanta en la mañana y se siente extrañada, rara, pregunta por el tío. La mamá le dice, ¿y por qué preguntas por tu tío? Nada, tuve un sueño medio extraño y me acordé de él. No, pues no. Al día siguiente les marcan, tuvo un accidente en carretera, justamente por ahí de esa noche, y la persona había fallecido. La situación es esta. Ella trae muy grabada la cara del tío que lo vio con vergüenza. ¿Por qué? Cuando es el velorio, aparece una segunda familia del tío. Santo Dios. Y se arma la rebambaramba como no tienes idea. Resulta que él venía de otra ciudad de haber ido a visitar a su segunda familia. Y ahí es donde tiene el accidente. La segunda familia tiene la idea de que algo le pasó porque pues él se comunicaba por celular y ya no hubo más comunicación. Entonces, cuando vienen e investigan, pues estaban en esta situación y van y se presentan al velorio. Ella no abre el tema por obvias razones, o sea, va a ir a contar que tuvo estos sueños cuando tienes ahí la situación del tío que está a todo lo que da, pero le hace sentido que en el sueño le aparece con este rostro como de vergüenza, pena, vergüenza, etcétera. Más allá de juzgarlo, pues es lo que vivió una persona y punto. El problema es este, dice, yo por eso te digo que no sé si fue un don de un tiempo o me lo quité. Un día me voy a dormir. Cuando me voy a dormir, la sensación es clarísima. Voy a tener otro de esos sueños. Dice, ya había pasado un muy buen rato de mi tío. No me preguntes cuánto, no sé si meses o tal vez otro añito. Dice, pero me voy a dormir y veo a un niño muy extraño afuera de mi casa que tiene el rostro pintado de rojo, las manos pintadas de rojo y los pies también pintados de rojo. Pero es un niño que me da muy mala espina. Me hace sentir como muy incómoda. Y noto que él me está viendo que lo veo. Y eso no me había pasado tanto porque mi tío era un rostro de vergüenza, pero no era como que me viera a mí. Era como que él estaba así. Dice, no, él me estaba viendo ese niño. Y ese niño entra en mi casa y por donde va caminando toca paredes y va dejando huellas. Y donde va dejando sus pasitos se ve que están marcando el piso. Me da una sensación de tanto miedo que me quiero despertar. Pero lo que me levantan son los gritos de mi mamá. Está gritando como loca y me despierto. Abro la puerta y mi mamá está en el pasillo y el pasillo está lleno de huellas en el piso y en las paredes como de sangre que ya está seca. Dice, lo que me mató de miedo es que iban en dirección a mi cuarto. Entonces tal vez yo podía ser como la siguiente persona. Era la víctima ya. Ajá, dice, desde ahí yo me acuerdo que empecé a hacer muchas cosas para bloquearme y a la fecha no he vuelto a tener ningún sueño de esos. Santo Dios. Pero que ese niño, quién sabe. Es que hay gente que tiene el don o que lo acepta. Digo, y viene a mi cabeza mi abuela, que platiqué en el anterior relato de cómo ella me protegía o me dijeron que me protegía. Y ahora me hace mucho sentido porque sí creo que mi abuela, no sé si tenía un don, pero sí era una persona bastante con mucho conocimiento del tema, ¿sabes? Y en casa de mi abuela, el vecindario y la casa tenían una actividad paranormal impresionante. Cada casa del vecindario de la calle de donde vivía mi abuela, cada casa tenía un fantasma. Y es una cosa bien chistosa porque hasta eso, eran historias y energías diferentes, ¿sabes? A mí nomás me tocó vivir 2 situaciones, pero a mi mamá le tocó y demás, ¿no?
Al lado de la casa de mi abuela vivía una señora que era comadre de mi abuela. Y esta señora tenía una casa, digamos, tenía construcción en la parte frontal y en la parte trasera, en lugar de tener patio, hizo un tejabán. Y a veces se quedaban familiares de ella ahí y demás, ¿no? Y ese tejabán pegaba con el patio de la casa de mi abuela. Entonces nos tocó en algunas ocasiones, yo niño, yo tendría, te estoy hablando de los 90, 5 o 6 años, y recuerdo mucho estar con mi abuela, con mi mamá y mi abuela, y de repente escuchar una persona llorar. O sea, un llanto, pero un llanto de sufrimiento, ¿sabes? De como con una pérdida, ¿no? Entonces, mi mamá recuerdo mucho que se alerta y dice mi mamá, alguien está llorando, le dice a mi abuela. Dice mi abuela, se me hace que es la Llorona. Entonces, yo en mi cabeza de niño, yo digo, la Llorona. O sea, ¿sabes? La leyenda, ¿no? O sea, el fantasma. Y dice, no, se me hace que es la Llorona. Ay, no, mañana hablamos con la comadre, dijo mi abuela. Y mi mamá cuenta esto y mi mamá se recuerda ese hecho y a mi mamá le parece muy extraño, ¿no? Que mi abuela lo tomó como con una naturalidad, ¿no? Mucha ligereza. Ajá, entonces cuando ya le preguntan, oiga, comadre, ¿quién estaba llorando ayer? Allá en el Tejabán. No, nadie, yo estaba sola. Dijo, ¿segura que no había nadie? ¿No? Entonces mi mamá le dice a esta señora, oiga, ya escuchamos a alguien que estaba llorando ahí muy fuerte, ¿verdad? Y ya le dicen la comadre, ay, se me hace que otra vez está escuchando, ¿verdad? O sea, la comadre le dice a mi abuela y mi abuela, sí, ha de ser la Llorona. Entonces era no sabemos qué, pero que tenía la peculiaridad que en ciertos días y a ciertos horarios lloraba. Pero la comadre nunca lo escuchó. Quien lo escuchaba eran los vecinos. Del vecino, digamos, estaba al lado derecho la casa de mi abuelo y el vecino del lado izquierdo también decía que escuchaba. Pero la dueña de la casa, la comadre de mi abuela, jamás escuchó ese llanto. Entonces, esa era en la casa de al lado. En la casa de enfrente había un fantasma que era el fantasma de la quinceañera. Y era de hecho, es fecha que yo paso por esa zona y siempre volteo el ventanal a ver si la veo. Te platico. Donde se aparece la quinceañera es una casa bastante extravagante. Tiene una forma muy rara y tiene la peculiaridad que en la parte alta de la casa tiene una ventana muy grande que da hacia la calle. Entonces decía mi abuela que ella conoció a la mamá del dueño de esa casa. Entonces que a veces platicaba con la mamá y la mamá le decía, no, pues es que ayer vino la quinceañera a mi casa, a mi cuarto. ¿Cómo que la quinceañera? Entonces yo creo que le decían la quinceañera porque decían que era una chica muy, muy guapa, muy delgada, con un vestido muy grande. Quiero suponer yo que debió haber sido una persona de otra época, pero en el argot de ellos, pues es una quinceañera, ¿sabes? O sea, así le puso la señora, ¿no? Entonces, decía la mamá del dueño, le contaba a mi abuela, que este ser o este fantasma se acercaba a la cama, o sea, que ella estaba dormida y que se aparecía, iba a su cama y le agarraba la cara. Entonces mi abuela le preguntaba, oye, pero ¿no te da miedo que se acerque una? Dijo, no, porque hay tristeza en sus ojos. Y yo la dejo que me agarre porque parece que eso la reconforta. Imagínate que yo digo que antes la gente era muy valiente para estos temas, porque eso me pasa, salgo huyendo, ¿sabes? Pero la señora decía, no, dijo, y todas las noches que yo estoy durmiendo, aparece, me acaricia la cabeza, la cara y se desaparece. Y esa era la rutina, ¿no? Esto lo contaba, esto que te estoy contando es de los 70s, ¿no? Pero en los 90s pasa una situación que confirma este hecho. Resulta ser que yo era un niño, tendría 8 o 9 años, no me acuerdo. Y se hizo un boom entre los vecinos porque resulta ser que un día la vecina del lado izquierdo de la casa de mi abuela
Le platica a mi abuela, oye, fíjate que ayer vino mi hija con sus sobrinos, venían de una boda y estaban bajándose del coche para entrar a la casa y de repente un niño dice, oye mamá, ¿por qué hay una princesa en el techo de esa casa? Entonces voltean y ven efectivamente a una chica parada con un largo vestido, parada en el techo de la casa. La mamá les dice, a ver, métanse todos, córrele y no vean y no volteen y métanse. Pero todo, dice que eran 3 niños y la mamá y todos lo vieron. Pero no estaba en la ventana, estaba en el techo de esta casa, parada. Y pues todos la vieron, ¿no? Entonces fue ese, digamos, situación, pues se esparció por todos los vecinos, ¿no? De que, y volvió a tomar fuerza el tema de la quinceañera. Y así se le quedó. Entonces yo todavía paso por esa calle y siempre volteo a la ventana. Digo, a ver si un día la veo, pero no. Pero la casa aún existe y está en el mismo diseño pero no entendemos, digo, yo no he podido entender el contexto de por qué una persona de esa indumentaria se aparece ahí, ¿no? Y luego, en la siguiente casa se aparecía un soldado. Y esto a mí me llamó la atención. Esto me lo contó mi mamá ya yo grande. Porque a mí había algo que me llamaba la atención. Yo me quedaba los veranos en casa de mi abuela. E hice amiguitos ahí, ¿verdad? De vecinos y demás, ¿no? Y jugaba con ellos y demás. Pero había algo muy chistoso. Cada vez que llovía, o sea, apenas 4 o 5 gotas de lluvia y así, me acuerdo bien así, bien presente que salía mi abuela. ¡Métete! Y estamos jugando, ¡métete! Y a todos los niños los metían. Entonces, yo me acuerdo de eso y le pregunto a mi mamá. Le digo, mamá, ¿por qué cuando éramos niños, o sea, no nos dejaban ni mojarnos ni nada? Dijo, tu abuela. Le digo, sí. Dice, pues a mí también. Y le digo, pero ¿cuál es la razón? Le dije, no, nunca entendí por qué mi abuela se ponía en ese plan, ¿no? Pero no solo conmigo, sino con todos los niños. Dijo, no, es que es el soldado de doña Hermila. Y yo, el soldado de doña Hermila. Doña Hermila era una señora que tenía una casa muy grande, con un patio enorme, y tenía un árbol bastante grande. Decía doña Hermila que cuando llovía, un soldado aparecía debajo del árbol, parado. Y que era inexpresivo, que se quedaba parado, dejaba de llover y desaparecía el soldado. Entonces, esa leyenda, esa zona se empezó a habitar desde los 40, desde los 30. Entonces, imagínate cuánto tiempo pasó que se fue de generación en generación y cuidaban mucho a los niños que no estuvieran ahí para que no lo vieran. Decía la dueña de esta casa que al parecer había sido o sea, muchos decían que lo veían ahí parado y otros decían que lo veían colgado. Ya. Entonces, imagínate la impresión. Entonces, por eso cuidaban mucho a los niños, ¿no? Y había también ahí un tema de un payaso. Bueno, este sí se convirtió en Comedia Paranormal nos reímos mucho de eso, porque cómo se fue corriendo el rumor, ¿no? Donde vivía mi abuela, estaba la calle de mi abuela, el vecindario que te comento, una plaza en la siguiente calle y un centro cívico. Y que en los 50s, 40s el gobierno ponía su centro cívico para que la gente ahí aprendiera a hacer cosas, un foro para presentar grupos y demás, ¿no? Ya. Había una leyenda que decía que cuando construyeron este foro había fallecido alguien ahí o habían asesinado a alguien ahí. El tema era que decían que de repente cuando tú pasabas por esa calle, tú podías ver en el foro parada una persona con sangre, parada. Y ese era un rumor también vecinal. El tema fue que se fue, con el paso del tiempo, le fueron desvirtuando. No, que era un payaso, y luego que era un payaso con un cuchillo, y le fueron metiendo la gente, ¿sabes? Se fue convirtiendo en un rumor. Pero platicando con mi abuela que inauguró esa colonia, decía, es que sí recuerdo
que ahí pasó una situación, un accidente laboral. Dijo, mi abuela decía, no me acuerdo qué, pero algo sucedió. Y sí hubo un fallecimiento ahí. Y pues ya mi abuela, insisto, ella con toda la naturalidad del mundo, no, pues sí debió haber pasado, ¿verdad? Sí debe ser cierto que ahí se pueda aparecer algo porque pues ahí sucedió una situación así. Pero los vecinos le fueron metiendo, ¿no? Y con el tiempo ya a mi generación, esto lo construyeron en los 50, ya a mi generación, ya en los 90, ya era un payaso con un cuchillo, ¿sabes? O sea, la gente le fue metiendo, ¿no? Claro. Y la otra, esta es la situación más fuerte como familia, de las dos situaciones más fuertes como familia que tenemos por parte de mi abuela, ¿no? En los 70s, mi abuelo fallece en el 69. Mi mamá tenía 3 años cuando mi abuelo fallece. Y la muerte de mi abuelo siempre fue un tabú en la familia. Nadie hablaba de la muerte de mi abuelo. Y con el tiempo yo me fui dando cuenta a qué se debía esta situación. Resulta ser que enfrente de la casa de mi abuela vivía una señora que era famosa por ser bruja. Y esta señora, pues decían que era de las brujas de las buenas. O sea, que una que venía de allá de Linares y que era de estas señoras que tenía todo el poder, ¿no? Esto no lo sé. Nosotros creemos que tal vez mi abuela o mis abuelos tuvieron un conflicto con esta señora. No lo sabemos, ¿verdad? Pero resulta ser que al parecer hubo una situación, liman asperezas y vuelven a tener una relación amistosa. Pero resulta que hay un evento, hay una fiesta o algo por el estilo, y mis abuelos acuden a la casa de esta señora, y esta señora les da de comer, les da un platillo de asado. Mi abuelo come, mi abuela come. A los 3 días, mi abuelo fallece, inexplicablemente. Mi abuelo no estaba enfermo, mi abuelo no tenía nada, o sea, fue una muerte muy rápida. Y mi abuela siempre dijo que se debió a esa comida, que tenía un trabajo. Por eso nosotros como familia tenemos la costumbre de que no comemos nada fuera de nuestra familia. Pero no sé cómo explicarte. O sea, si a mí un vecino me manda un plato de comida, no lo como. Lo tiro. Pero eso es una costumbre familiar que fue de generación en generación por esta situación, ¿sabes? El tema ahí fue que mi abuela siempre dijo que se debió a esto porque mi abuelo no estaba enfermo. Era en los 70s. La gente no tenías ninguna como un trasfondo o algo médico que te pudiera decir se debió a esto o el otro. Supuestamente tuvo un problema estomacal, se complicó y de eso falleció. Pero pues mi abuela siempre estuvo segura de eso, ¿no? Al parecer después, la hija de esta señora bruja era amiga de mi abuela, llegó a ser comadre de mi abuela, fíjate. Le dijo que sí, que era muy común que esta señora hacía trabajos de esa índole a través de la comida y que pues había una posibilidad muy grande que el fallecimiento de mi abuelo se debía a eso. Eso fue en los 70s. Brincamos a los 90s. Yo ya niño, 8 o 9 años. Y me acuerdo que esta señora fallece. Y era de escasos recursos. De hecho, era un tejabán. Era puras casas y el único tejabán era el de él. Y un tejabán de enfrente. De ella. Entonces, esta señora fallece y hacen, de bajos de recursos y hacen la velación en su casa, ¿no? Ahí la velan y todo. Mi abuela fue al funeral. Esto sigo yo sin entender por qué mi abuela fue, si había una situación ahí, ¿no? Pero como era la mamá de su comadre, pues yo creo que mi abuela, con todo el enojo, dolor, lo que sea, se presentó en ese funeral. Resulta ser que llega y están todos velándola, hacen un rosario y demás. Y de repente alguien grita y dice, es bruja, sí es una bruja. Entonces, yo lo tengo bien presente. Yo estaba en mi casa, yo niño, ¿verdad? Me acuerdo que estaba en la sala jugando, y llega un niño y me dice, un vecino, oye, doña, era bruja, vente. Y yo,
¿A dónde? Vente, vente. Y luego me salgo y dije, mi abuela me va a regañar. No, hombre, vente. Y me fui. Pues nomás era cruzar la calle. Llegamos. Y la señora tenía la lengua de fuera. Y entiendo que cuando esto sucede, digo, yo me imagino que debe tener una explicación médica o científica, pero en el, digamos, tema brujeril, el que una persona se le salga la lengua indica que era bruja. Es como una creencia muy de la colonia, pero que eso indicaba que era bruja. Y yo la vi. Ajá. O sea, era la señora con la lengua de afuera. Entonces todos los vecinos dicen, sí es la bruja. O sea, ya lo sabían, pero lo confirman, ¿saben? De que sí era bruja, ¿no? Y tuvieron que taparle el cajón y demás, ¿no? Pasa el tiempo. Y ese tejabán todavía está de pie, pero hicieron una construcción en la parte de atrás. Hacen la construcción, mueven la tierra y encuentran frascos, encuentran un sinfín de trabajos. El problema fue que encontraron en los trabajos, esta señora ponía como un rollito de papel con un hilo y decía, de este trabajo para que afecte a tal persona. Y este los trabajo... nombres del afectado. Ajá. Entonces eran los vecinos. Y había uno o dos trabajos, esto me lo cuenta mi mamá, que había unos trabajos que sí traían de quién para quién. Y los vecinos se enteran y se genera un conflicto de vecinos. Claro, tremendo. Porque, tú me mandaste un trabajo, así. Es fecha que en esa colonia hay algunos vecinos que no se hablan y no se pueden ver por esa situación. Y de hecho, muchos creen, por ejemplo, la quinceañera, donde yo te digo la casa, estaba al lado de la casa de esta señora. Entonces dicen, oye, ¿no será que esta señora trajo energías o qué onda? ¿Por qué? Porque toda esa zona, pues era donde pasaban cosas. Y enfrente, el otro tejabán que estaba justo enfrente, esto te estoy hablando hace un año. Mi mamá me cuenta, me dice, oye, ¿supiste que se quemó el tejabán de enfrente? Y yo, no sabía. Un señor que no estaba en sus facultades dice que un ente le dijo que quemara el tejabán. Y esa fue la razón que dio de por qué lo quemó. Entonces las autoridades y los vecinos, no, pues estaba drogado y demás. Pero me dijo mi mamá, ¿no se te hace raro lo que dijo? Y le dije, mamá, pero ya pasaron, o sea, ya fue mucho tiempo. Le digo, pero bueno, el hecho que haya pasado tiempo no te indica que esas energías ya se fueron o que eso que está ahí ya se fue. Entonces, yo ya no vivimos ahí, esa casa ya no es de nosotros. Yo a veces paso por ahí, te digo, y lo único que hago es ver si está la quinceañera. Me quedé con esa historia, me marcó. Pero lo que sí se me hace sorprendente es, me imagino que siguen pasando estas cosas, y la otra, que el conflicto entre vecinos sigue. O sea, se quedó esa disputa por esos trabajos que hizo esta señora. Esas rencillas generó ella discordia hasta el final. Exacto. El tema de la brujería es un tema tremendo y me trajiste a la mente dos historias que no las tenía preparadas para hoy, pero son historias muy fuertes que tienen que ver con eso. El primero tiene que ver con la cuestión que mencionaste acerca de no comer lo que te ofrecen. Con esto, dejo claro, no estoy promoviendo esa tendencia, pero en este relato tiene que ver al 100%. Resulta que hay una persona, pongámosle de nombre Julio, y Julio se ha enemistado con una mujer que tiene ya mucha fama de ser bruja. Él se enemista por situaciones muy triviales, muy del día a día. La señora es vecina de él y nunca respeta su estacionamiento. Punto. Tiene tantos años en esta situación que él ya pasó del déjame, voy y le toco y le digo al ya ser una persona bastante más hosca y desagradable y nada más de verla voltearle la cara y una que otra vez gritarle un insulto. O sea, ya algo que dices es una guerra ya jurada, ¿no? La señora se ve que con toda la intención va y le afecta la casa. Ha encontrado cosas, ha encontrado frasquitos, ha encontrado de repente cosas que tienen hilos rojos y él siempre se ha dicho, así me dijo,
Narrador, para mí, pues yo no te creo en esas tonterías. A mí lo que quieres es asustarme y no me vas a asustar. ¿Para qué me los dejas ahí en la entrada? Pues muy bruja, yo no debería enterarme de esto. Entonces, para mí, la señora era una asustatontos y yo no iba a ser su tonto. Un día, de la nada, llega la señora muy amablemente, sonriente, bien linda, con un montón de muffins, quequitos, estos panecitos que en la parte son como más grande la parte de arriba y más pequeña la parte de abajo y tienen un capacito, una como papelito. Uh-huh. Y vienen diferentes, unos tienen trocitos de nuez, otros trocitos de chocolate. Sí, le dice, vecino, ya hagamos las paces. Le traigo esto en son de paz, para que ya estemos bien. Dice, pero algo noté en ella que dije, es falso, aparte de la nada. Si ella fue la que inició todo esto, no le creo. No, pues muchas gracias, vecino, le agradezco. Cómaselo, pruébelo, vecino. No, ahorita acabo de comer, le agradezco mucho, pero muchas gracias. Y claro que sí, por mi cuenta, mire, borrón y cuenta nueva, muchas gracias. Luego le doy un detalle. Pero en serio, vecino, pruebe uno, están muy buenos, se los hice con mucho cariño. No, hombre, vecina, con todo respeto, vengo muy lleno, ahorita no es momento, pero claro que no me lo voy a comer aquí en la casa. ¿Qué, vecino, le da miedo? No tiene ningún trabajo, vecino, esto es con cariño. Y se le quedó viendo raro y dice, no, señor, yo no le tengo miedo a usted ni a su trabajo, no le tengo miedo a usted, pero pues estoy lleno y no me voy a forzar a comer algo ahorita. Muchas gracias. Y si se fue la señora bien enojada, pues yo agarré esas cosas, las pongo en una mesa. Avanza el día y en la noche tengo que salir con unos amigos y como vamos a tomar, pues yo decido que mejor me voy en Uber. Me voy en el Uber y dije, yo no quiero esas cosas aquí. Y si las echo en el bote de basura, en una de esas me va a pescar la señora y ¿para qué quiero? Me los llevo. Y cuando voy en el Uber voy pensando, bueno, lo pruebo, no lo pruebo. Y una vocecita me dice, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Total que agarro este Uber, los dejo ahí, voy platicando y resulta que este tipo hace trabajos fuera de la aplicación, le pido su teléfono para que si en alguna ocasión se ofrece y que cobra más barato, no, pues muy bien. Y al final me cae bien, pero también me quiero deshacer de eso. Y le digo, oye, ¿se te antojan los quequitos? Pues sí se ven muy buenos, te los regalo. Bueno, ponlos aquí en el asiento del copiloto, casi nunca nadie se sube ahí. Y ahorita ando lleno, pero al rato pues me los echo. Está muy bien. No pasó nada, yo me voy a mi reunión, me regreso en otro Uber, no le hablo a este chavo, todo va perfecto. Y como a la semana y media, por situaciones de trabajo, necesito un viaje al aeropuerto. Y dije, ese sí me queda bien lejos y me va a salir bien caro, y le marco. Donde le marco, me responde el tipo con puras mentadas de madre, encabronadísimo. ¿Qué pasa? No, ¿cómo qué pasa? Pues lo que me mandaste. Y dije, chinga, nunca pensé, pues que la vieja esta loca le fuera a meter cosas ahí, pues como alguna aguja o algo que me dañe, ¿no? Y dije, qué tonto fui. Pues nada, que sí dañé a esta persona. Y ya, pues yo le empiezo a decir, oye, discúlpame, fue un regalo, yo no te quería hacer daño. ¿Y por qué traían algo? No te hagas estúpido. Estamos hablando de algo malo. ¿Por qué me diste eso? No, pues nada más me lo dieron a mí, pues te lo obsequié. Cuéntame qué pasó. No te hagas tonto, me querías hacer daño a mí. Pues traían cosas, traía algo adentro. No te hagas tonto, tú sabes de qué te estoy hablando. Y dice, cuéntame ya, güey, ¿en serio? ¿Quieres que lo arreglemos con lana y te pido disculpas? O sea, no, yo no sé de qué me estás hablando. Dice, cuando iba en el camino, a mitad del camino, se me sentó un muerto al lado, güey. Venía sentado una persona, me tuve que bajar del carro y estaba yo que no podía con mi vida, estaba muriendo, me sentí que el corazón se me iba a salir y esa cosa me volteaba a ver. Estuve como 2 horas hasta que esa cosa desapareció. ¿Qué chingados tenían esas mujeres? Dice, yo creo que la mujer me estaba mandando la muerte, pero no estoy seguro. Y hay otra historia relacionada con brujería, porque la brujería es algo tremendo. Sí. Hay muchas historias ahí. Concuerdo. Me queda claro. Tenemos una sección en el canal en el que viene Mina Martins, que le mando saludos, y hablamos acerca de historias bien retorcidas de brujería. Esta, digamos, que casi queda ahí, pero es que es algo muy extraño.
El problema a veces con la brujería es que no sabes a quién te vas a llevar entre las patas. Ejemplo, pues lo que acaba de pasar en esta historia del carro, no sabes el daño que le estás haciendo a esa persona. Ajá. Por otro lado, está esta historia. Y hay un chico que me cuenta que él desde muy pequeño le agarró mucho gusto al básquetbol. Y era bueno, muy, muy bueno. Cuando llega a la primaria, luego lo seleccionan, secundaria es lo mismo y se destaca casi por toda la región. Muy bueno. Llega a la preparatoria y si yo estaba tan obsesionado con el deporte que le dedicaba 5 o 6 horas diarias fáciles. Y el resto del día yo estaba viendo reportajes de jugadores famosos y le pedí a mi papá que me comprara tarjetas, revistas. Para mí era mi vida. Estoy desarrollando una beca deportiva. Voy a buscar irme a Estados Unidos. Mis papás tienen muchas esperanzas de eso, pero bueno, pues no es cualquier cosa. Vamos a intentar a ver si tengo carrera para la NBA. Y de repente, de la nada, un día, una voz en mi cabeza se enciende. Es la forma en la que te lo puedo expresar. No es mi voz, es la voz de algo que tiene como mucha fuerza. Y me dice, ya no hagas nada, nada te va a salir bien. Ya no hagas nada. Y esa cosa nunca se callaba. En menos de una semana dejo de practicar, dejo de ir a los entrenamientos, me empiezo a sentir mal conmigo mismo, dejo de asistir a clases y me encierro en mi casa, dejo de salir. Y mis papás me preguntaban esa voz no me dejaba ni pensar. No les digas nada, ya no hagas nada, nada te va a salir bien. Todo el tiempo estaba repitiendo lo mismo y lo mismo. Caí en abuso de sustancias, tuve una vida en la que prácticamente solo estaba existiendo y así pasé como 14 años de mi vida. Así estuve. Un día decidí que las cosas iban a cambiar. La voz nunca paraba, obviamente me orientaba a lo que te puedes obviar. Y un día le hablé directo, le dije, tú sigue hablando, a mí ya no me interesas. Y aprendí a hablar en otro idioma, haciendo las cosas. Apagué el resto de voces, esa voz nunca se pagaba y entonces yo nada más me ponía a hacer y era como si en mi mente me hubiera entrenado a hablar bajito, tan bajito que la otra voz no me escuchaba, no me contradecía, no nada, todo el tiempo me decía, ¿para qué haces eso? Eso no te va a servir, ya no hagas nada. Y yo hablaba bajito y aprendí a escucharme y empezaba a decir, síguelo haciendo. Si al día de hoy mi vida ya es bastante más normal, las cosas van bien. Esa voz sigue en mi cabeza. Todo el tiempo está hablando. Ya he ido a terapia, ya he ido con médicos, he ido con sacerdotes. Nada. Te cuento todo esto porque nada de esto es paranormal. Obviamente yo tengo algún tipo de esquizofrenia, puedes creer. Hasta que hace 2 semanas hablé con mi papá. Y le dije, papá, pues esto me está pasando, traigo esta voz en la cabeza. Y sucedió, ¿te acuerdas lo del básquetbol y qué tal? Y el papá dice que cuando le contó eso empezó a llorar. Y dice, pues ya, papá, es historia antigua, o sea, fue hace mucho. No, dice, es que yo toda la vida me he culpado por eso. Resulta que mi papá confiaba en mí, pero no tanto. Así es que empezó a ir con brujos. En el mismo tiempo que estábamos buscando mi beca para ver si lograba irme a Estados Unidos para estudiar allá y ver si me lograban seleccionar o algo, empezó a ir con brujos para que se me abrieran las puertas. Y fue con uno que decían que era muy poderoso. Y entonces le dijo, sí se le van a abrir y el futuro de su hijo es increíble. Va a tener poder, va a tener fama, va a tener dinero. Y él va a estar en un tiempo en la NBA, pero después ya no. Después va a ser un magnate por otros negocios. Lo único que necesita hacer es, durante un año completo, haga estos trabajos para esta deidad. Y no le falle ninguno. Porque si le falla uno, quién sabe qué pasa. Y dice, bueno, llevaba 4 meses, dijo. Y entonces me fui con unos amigos. Me agarré una tan fuerte que al día siguiente se me olvidó. Y no cumplí. Cuando retomo un día después, tú empezaste con esos síntomas. Dice, y desde ahí yo tengo la culpa que yo soy el causante de eso. Dice, narrador, no te quiero decir cuál es esa deidad, por obvias razones, Claro. pero yo creo que eso fue lo que me arruinó la vida. Imagínate, qué responsabilidad para el papá quedarte con esa Culpa de tu hijo, el futuro de tu hijo. Y a veces la gente no dimensiona lo difícil que, o vayan, le parece hasta cierto punto divertido o algo
normal el involucrarse en este tipo de cosas, pero nunca piensan en las consecuencias. Ese es que yo creo que es el problema en el tema de la brujería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de mi abuela, te digo, porque ahorita que siguiendo el tema de la brujería, en la casa de mi abuela, digo, fíjate, te platiqué el vecindario, ahora te voy a platicar de la casa de mi abuela. La casa de mi abuela tenía una característica que pasaba de todo. Yo te decía, los veranos me iba ahí, pero a mí realmente nunca me pasó muchas cosas, digo, pues yo era niño, pero mis tíos, mi mamá, primos, a ellos sí les sucedía constantemente. Pero a quien le sucedía más era mi abuela. Mi abuela era quien tenía más ese tema. Mi abuela decía que mi abuelo se iba a trabajar, estaba mi abuelo trabajando en fundidora. Dice mi abuela que apenas, estoy hablando del año 40, 41, recién llegados a Monterrey. Y mi abuelo se iba a trabajar a fundidora, que estaba muy cerquita de donde estaba su casa. Y ella se ponía a hacer de comer, a hacer de almorzar y demás. Y dice que todos los mañanas a las 10 de la mañana, dice, aparece el niño pelón. Y decía que era un niño pelón que salía de la pared y que, dice, tenía como un mameluco blanco y botas negras. Y era un niño pelón. Dice, y se metía abajo de la mesa. Entonces, mi abuela, fíjate, insisto, yo si eso veo, yo corro o lo que sea, pero mi abuela no. Mi abuela iba y se asomaba abajo de la mesa y lo buscaba y no. Y siempre le decía de que, ¿qué quieres? O ¿qué pasó, verdad? Entonces dice que muchos días este niño aparecía, pero no hacía nada, nomás caminaba y se metía abajo de la mesa. Y a mí cuando mi abuela me contaba eso me daba mucho miedo porque era la misma mesa, ¿sabes? La mesa se tenía 50 Continúa. años. Claro. Entonces, cuando mi abuela me contaba eso, pues me daba mucho miedo, ¿no? Pero mi abuela dice que ella le rezaba y pedía porque esas almas descansara hasta que un buen día, pues ya no apareció. Pero luego nace mi mamá es la menor de la familia, y mi mamá tiene un sexto sentido y tiene una percepción muy fuerte para este tema paranormal, de toda la vida. Y por eso te decía que en mi casa, pues ella es la que más lo ha sufrido porque ella es la que tiene mayor sensibilidad. Y mi mamá cuenta que ella niña, 8 o 9 años, está jugando con sus primos y están jugando en el patio. Y de repente dice que era en la tarde, o sea, no era ni en la noche, estaban jugando. Y de repente dicen que ven una viejita en la parte final del patio, pegada a la pared del vecino. Y que ellos se asustan, pero mi mamá nunca se le olvidó, dice que la viejita tenía como un canasto y que estaba cargando el canasto y que la señora les decía, ven, le hacía la mímica de ven y le decía con el dedo abajo, ven, ven, ven. Entonces la vio ella y la vieron los primos, 3 personas. Salieron despavoridos corriendo. Le hablan a mi abuela sale, llega un hermano mayor de mi mamá y revisan y pues no ve nada, ¿verdad? Entonces, después empiezan a investigar porque supuestamente cuando eso sucede es que hay algo que tienes que desenterrar. La energía te está invitando a que tú te lo lleves, te está dando apertura. Entonces pasaron los años y un tío traía ese morbo de, la viejita, y ahí debe de haber algo, ¿no? Y hacen una construcción de una pileta y aprovecharon para buscar si había algo enterrado ahí. No encontraron nada. Entonces mi mamá después pasa el tiempo, le platica esta historia a una señora que conoce del tema y le dice, es que tú lo hubieras buscado. La que tenía que haber excavado eras tú, porque quien te estaban escogiendo era a ti, no a tu hermano. Entonces pasa el tiempo y yo ya niño, un vecino como de 4 casas, o sea, en la parte de atrás como 4 casas, él se encuentra un tesoro.
De hecho, a la fecha dicen que la manda que él hizo tiene una Virgen de Guadalupe gigante y su manda como agradecimiento es que todos los 12 de diciembre tiene que ser el culto a la Virgen. Pero él sí encontró un tesoro y él lo utilizó y demás. Entonces, creemos que tal vez en esa casa ahí sigue, ¿verdad? Pero lo que entendemos es que es a quien la energía decida, se lo entrega. O sea, por eso tú vas y tú quieres escarbar y no, pero si esos guardianes no te dejan, no lo puedes sacar. Entonces siempre le dijimos a mi mamá, hubieras escarbado a ver qué había, tú eras la elegida, ¿no? Pero pues no. Pero la referencia que tenemos es el vecino, que sí, él sí encontró un tesoro. Entonces tal vez esa zona era antes llamada Labores Nuevas, eran puros sembradíos. Entonces no sé si en algún momento alguien haya enterrado algo, si más tiempo revolución o no sé. Pero pues la referencia es ese señor, ¿verdad? Que sí encontró el tesoro. Y otra de las cosas que sucedieron ahí, esto fue en los 80. Fallece lamentablemente un tío en un accidente. Y cuando él fallece, dice mi mamá que ya se lo llevaron a una capilla y demás. Hicieron un rosario en la casa de mi abuela. Hicieron una cruz de cal. Entonces termina el servicio, ya se va. La cruz se queda ahí y ellos se van a dormir, mi mamá y mi abuela. Y dicen que el siguiente día la cruz estaba pisada. Tenía pisadas. Entonces mi abuela dice, ¿cómo va a tener pisadas si solamente estamos tú y yo? Y dice que las pisadas eran grandes. O sea, no era mi mamá, cuando falleció mi tío, mi mamá tenía 16, 15 años. O sea, entonces no era un pie como el de mi No mamá. correspondía. Ajá. Entonces, para mi abuela, esto fue una señal de que algo había detrás de la muerte de mi tío. Ya. Para ella fue una señal. ¿A qué se deba? ¿Por qué? Digo, no lo sé. Sí. Pero entonces pasa el tiempo y mi abuela busca contactar a alguien que le ayude y que le dé respuestas. Entonces va una señora muy famosa de cierto rancho, la traen a Monterrey y habla con mi abuela. Mi abuela le explica. Dicen que la señora sacó un vaso de agua y empezó o sea, que mi abuela empieza a explicarle, no te preocupes, aquí va a salir la cara. Y dice que en el vaso de agua se reflejó la cara de la esposa de mi tío. O sea, la nuera de mi abuela, vaya. Entonces, y que ahí vieron que ella había sido la culpable del fallecimiento de mi abuelo. De mi tío, perdón. Wow. O sea, que ella había hecho un trabajo. Resulta ser que pues este tío tenía mucho dinero. Y pues al parecer lo que querían era eso, quedarse con la fortuna de mi tío. Y optaron por este camino, ¿verdad? Entonces, imagínate al grado que llegó, ¿no? Pero decía mi abuela, ese dinero es mal habido, se va rápido. Y así fue. ¿Así? No le duró nada. Y era una fortuna considerable. O sea, mi tío era un empresario, entonces era, no un microempresario, pero que le iba muy bien y pues estaba bien económicamente. Y pues no le duró nada. Quedó ella en la ruina prácticamente. Entonces, y mi abuela, yo le digo a mi mamá, yo creo que mi abuela le decretó que no se le iba a dar, ¿no? Pero dice, mi abuela siempre decía que cuando tú haces eso, o sea, cuando tú haces un trabajo para quedarte con la economía de alguien, normalmente ese dinero no te va a durar. Va a ser muy efímero que te quedes con ella, ¿no? Y fíjate, por eso ahora que me pasa esto a mí, pues yo puedo entender, o sea, yo no sé si haya una correlación de mí con mi familia y que yo esté muy perceptivo a esto porque lo traigo de familia, desde mi abuela, mi mamá y ahora yo, ¿no? Entonces, y te digo esto porque en esta casa también, en una habitación,
pasaba bien chistoso, y eso sí lo viví yo. Tú pasabas por por un cuarto, o sea, eran 3 cuartos. Tú pasabas por el del medio y era heladísimo. Salías de ese cuarto y era normal. Y siempre estaba helado ese cuarto. Es más, yo ahí llegaba a dormir porque no necesitabas abanico en verano. Estaba muy frío, no sé por qué, y muy oscuro, pero no me daba miedo. Yo ahí me dormía y mi mamá también y demás, ¿no? El tema fue que cuando esta casa se vende, el nuevo dueño hace remodelaciones. Y en esa remodelación, en ese cuarto, había una pared ahí media rara, la tumban. Y cuando tumban la pared, encuentran un frasco con un trabajo. Y este trabajo era de una tía haciéndole un trabajo, un amarre a un novio, que a la postre fue su esposo. Wow. Perdón tía, no es cierto, perdón primos, no les hablo, no hay problema. Pero sí, encontraron ese trabajo ahí. Entonces, y dicen, ahora mi mamá lo analiza, dice, pues sí estuvo muy raro eso porque fue una boda muy rápida. Dice, yo estaba muy chiquita, pero no me acuerdo, pero fue algo así muy express. Entonces, tal vez mi tía utilizó estos trabajos, vaya, para quedarse. Pero el problema es que el trabajo estaba ahí en la casa. Entonces, nosotros ahora relacionamos que esa temperatura se debía a eso, porque ahí justo en ese cuarto, en esa pared, la tumba, y encuentran el frasco con el trabajo. Ya. Y lo que más a mí me pasó, bueno, es que la casa de mi abuela era una cosa, pasaba de todo. Yo de niño, a mí me tocó lo de los platos. O sea, de repente estábamos dormidos y me acuerdo estar dormidos mi mamá, mi abuela y yo en un mismo cuarto, porque era un cuarto muy grande, pegado a la cocina, y de repente se oyen los trastes, se quiebran. Entonces mi mamá se asusta. Yo me acuerdo que yo no me levanté y le dije, mamá, le dice mi mamá le dice a mi abuela, mamá, ¿escuchó los trastes? Sí, hija, ahí vengo. Fue mi abuela, regresó. No, no pasó nada, no se cayó nada, nomás se movieron y ya. Mi abuela sí, ¿no? Pero se quebraron los platos, ¿no? O sea, el siguiente día vamos y la vajilla está normal. Entonces mi mamá le dice, oiga, ¿por qué están los platos así? ¿Dónde está el quebrado? ¿Cuál quebrado? Ya te dije, tú no te espantes, no pasa nada. O sea, mi abuela... Como si nada. Ajá. O sea, pero no tenía miedo. Y yo, eso sí me acuerdo de niño, haber escuchado el plato quebrarse. O sea, hubo algo ahí. Y el otro le digo, mamá, ¿no lo habrá recogido? Dijo, no, pues es que... No, dice mi mamá, no creo. Dijo, porque si mi mamá lo tiene más presente ese hecho, porque nomás fue, revisó y se regresó. No, no puede ser nada. O sea, no le dio el tiempo de barrer ni nada. Entonces dice, y al siguiente día mi mamá se levantó primero, porque mi mamá iba a trabajar, va a la cocina y ve todo normal. Pero mi abuela fue como, no pasa nada, ¿no? O sea, mi abuela siempre tuvo esa situación como que siempre lo vio muy, muy tranquilo, ¿no? Esta abuela es la misma casa que los vecinos tienen estas Exacto. situaciones y que ella la tocaba esta entidad en las Ajá, o sea, noches. ese vecindario, vaya. Ya. Y por eso digo que cada casa tenía lo suyo, pero la de mi abuela yo creo que ha de haber sido la más fuerte porque ahí pasaba de todo. En la parte alta de esa casa, ya mi mamá casada, estuvieron un tiempo viviendo mis papás ahí, en la parte alta, y pasa una situación donde dice mi mamá que está dormida, o que ya se iba a dormir y mi papá se está bañando. Entonces mi mamá dice que se va a dormir y ya está, pone una luz de noche, así nada más tranquilo, y de repente dice que ve una esfera blanca y empieza a flotar. Entonces mi mamá se asusta y le quiere gritar a mi papá, y dice mi mamá, no me salía la voz. O sea, estaba ahogada, no podía y hasta sentía que me ahogaba porque quería gritar y esa esfera nomás se movía de un lado a otro, de un lado a otro. Dijo, cruzó la ventana y se fue. Y hasta que se fue, pude hacer un grito. Dijo, fue un grito tan fuerte que tu papá salió corriendo en la regadera, casi creo de, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó?
Y pues mi mamá le explica y mi papá incrédulo, ay, claro que no, está soñando, o sea. Pero mi mamá jura y perjura que era una esfera la que estaba ahí rondando y que pues se fue. Entonces le platican a mi abuela y mi abuela dice, sí, no, pues hay que proteger aquí porque esos son brujas. Andan aquí buscando. Y hay que cuidar al niño. Dijo, porque... Dice, yo creo que se fue porque está bautizado. Entonces, pues yo tendría un mes, yo creo, o una cosa así. Entonces, mi abuela lo relacionó a eso. ¿Verdad? Qué interesante. Como el tema de brujas y niños bautizados es un tema que va muy, muy de la mano. Hubo una suscriptora que me mandó una historia que decía que ella le pasó algo como muy fuerte, que el día de hoy no sabe exactamente de qué está hablando. Ella dice que es una bruja lo que le ocurrió, que se topó con una, no de estas personas que hacen brujería, sino de estos entes que parece que tienen poderes sobrehumanos Uh-huh. y que ya parecen otra cosa y que en ocasiones se presentan con cierta apariencia humana, pero que ya parece que son otra cosa. Dice que ella estaba embarazada, es madre soltera, está viviendo una etapa muy complicada de su vida y entonces está y no está, es como que está distraída la mayor parte del tiempo. No tiene auto propio, ella se mueve todo el tiempo en transporte público, como la realidad de muchas personas, pero le causa cierto conflicto eso porque realmente está muy distraída, entonces tiene mucho miedo en el que, oye, en una de esas no vaya a ser que cruce una calle sin ver, que se me pasen los camiones y no llegue bien al trabajo, que tome uno que no sea, que termine en un lugar que no debería. Entonces dice, era un tiempo muy complicado por todos lados, afectivamente, a nivel como de hormonas, en mi preocupación conmigo misma que yo no confiaba ya ni en mi percepción, dice, un tiempo que no me gustó. Y un día voy caminando y veo del otro lado de la acera, justo donde estaba esperando el camión, a una mujer media despeinada, con una ropa así media rara, que se me queda viendo y me dice, ven, ven. Entonces vio a la señora y digo, no, pues ha de ser una persona que con problemas mentales que está en situación de calle. Claro. Y veo que la mujer viene cruzando la calle y casi sin ver, aunque venían carros, ella viene determinada y yo me sorprendo mucho porque digo, aquí iba a haber un accidente y la mujer llega hasta enfrente de mí y se para y me dice, ay, ¿me dejas tocar a tu bebé? Y dice, me acercó así la mano a la panza y me alejé y le dije, no, 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 quítese señora, no quiero que me toque. Y la señora me empezó a ver con mucho odio. Me dice, después entonces. Y se fue. Dice, pasan varios días, yo estoy muerta de miedo, en todos lados a donde voy me pone paranoica pensar que me la voy a volver a topar a esta señora, voy en el camión, me siento hasta atrás viendo quién se va a meter y pensando que si en cualquier momento se mete, no importa dónde esté, yo me bajo, no voy a permitir que esa señora se me acerque. Y de repente la empiezo a soñar. Y la señora se aparece en mis sueños y me dice, aquí yo soy la buena y me voy a quedar con tu bebé. Y me empieza a decir eso y en mis sueños no estoy como, estoy desfasada de la realidad. No estoy viviendo lo del día de hoy, estoy viviendo el futuro y ya estoy muy cerca de parir, estoy mucho más panzona y después ya en los siguientes sueños estoy en un lugar en el que está una cuna, está una bebé y esta mujer está vestida como si fuera una enfermera. Y llega y me dice, la niña es mía, acuérdate, la niña es mía. Dice, es horrible esto que Sí, me me está imagino. pasando. Dice, pero no está pasando nada en el mundo real. Mi niña, o sea, después me entero que sí es niña lo que tengo, eso me pone más de malas, me da mucho miedo, pero pues no está pasando nada, son sueños. Y me estoy diciendo, estás traumada, o sea, te quedó tan marcada la señora que está soñando esas cosas. Cuando tengo a mi niña y cumple un año, ya había dejado de soñar esa señora, tengo un sueño y en el sueño está la señora y me dice, tú quédate ahí, ya me la voy a llevar. Y entonces agarra a la niña en mi sueño y yo intento moverme y de alguna manera me intento soltar, pero es como si me tuviera atada donde estoy con no sé qué cosa y de repente de una forma me logro mover y me despierto en la realidad. Y donde me despierto se escuchan gruñidos en la casa, gruñidos muy raros. Entonces me paro y voy corriendo al cuarto de la niña. Cuando prendo la luz, mi niña tiene toda la cara rasguñada. Santo Dios. De sabrá Dios qué cosa.
No había nada dentro de la casa, no se metió ni salió ningún animal, no nada. Después de eso, gracias a Dios, nunca volví a soñar con la señora, tuvimos que bautizar a la niña en friega. Híjole, y eso me hace mucho sentido con esta historia que quiero cerrar el tema de la casa de mi abuela, porque es lo más fuerte que he vivido y que tiene una amplia relación con lo que acabas de comentar. Y ya me tronó la tacha, porque no lo había pensado de esa manera. Mira, esto pasó en los 80s y esto y lo de mi abuelo es lo más fuerte que vivió la familia. Está en la casa de mi abuela, un primo, una hija de mi abuela y un bebé. Bebé, que ya gateaba. Te gusta 1 año, año y medio, ¿no? Es mediodía, están comiendo, están preparando la comida. El bebé está en un corral al lado de donde están cocinando, tranquilo. Un día normal, viendo televisión y preparando la comida. Se concentran tanto en la comida y en la plática que de repente voltean al corral y ya no está el bebé. Entonces empiezan a buscar con desesperación al bebé. ¿Dónde está? Ha de estar gateando. Empiezan a buscarlo, no lo encuentran. Revisan la casa de mi abuela era de 2 pisos. Y revisan la planta baja y no lo encuentran. Pasan 10 minutos, 20 minutos. Mi abuela ya empieza a desesperarse. Mi primo sale a la calle a hablarle a los vecinos que no lo encuentran. Y ya había pasado, no sé, 1 hora y seguían sin dar con el bebé. Imagínate la ansiedad y el temor de no encontrar. No, la locura. Sí, entonces van al patio, van al pasillo, no lo encuentran. Y dicen que mi abuela en ese momento llegan los vecinos, le explican a los vecinos, le hablan, ya le iban a hablar a la policía que viniera porque no lo encontraban y en algún momento hasta pensaban que alguien se lo había llevado, ¿sabes? Que si alguien se había metido a la casa. Pues dicen que mi abuela se aleja un poquito del todo el caos y empieza a orar. Hace una oración y dice, vamos arriba, vamos a la parte alta. Para tú llegar a la planta alta era una escalera horrible, o sea, súper empinada, los escalones todos filosos, o sea, estaba mal construida esa escalera, siempre lo dijimos, o sea, porque tiene una forma muy rara y era muy larga y muy peligrosa, o sea, bueno y sano te caías ahí. Y dice mi primo, no, ¿cómo arriba? Pues si está gateando, vamos arriba. Suben. Llegan a la planta alta. Para tú llegar a la planta alta, la construcción eran 2 cuartos en la parte de arriba. Tenías que subir, llegabas digamos a la placa y la placa no tenía protección. Entonces no tenía barandal. Entonces tú llegabas y lo tenías que retornarte y luego subir un escaloncito y luego entrar al cuarto. O sea, era un recorrido. Sí. Suben y ven al perro de la familia, al perrito que tenían en esa época, y está a la defensiva, viendo hacia el cuarto. Entonces, el perro ve a toda la gente y deja de ponerse a la defensiva. Llegan al cuarto y está el bebé en la cama. Está el bebé en la cama, acostado. Entonces, ¿cómo te explicas que ese bebé salió del corral, gateó hasta las escaleras, subió todas las escaleras y luego rodeó y luego todavía se subió a la cama? Era algo completamente imposible. Y cerró las puertas. O sea, haz de cuenta que pues fue todo un recorrido el que hizo, ¿no? Sí, no. Entonces, todos se sorprenden porque pues todos se imaginaban lo peor y nadie se imaginaba
que ese bebé pues estaba en la parte alta, no había manera, ¿no? Y siempre cuento esta historia y para mí sigue siendo impactante porque ese bebé está aquí enfrente de ti platicándote esta historia. Eres tú. Sí, ya no quiero llorar porque luego lloro otra vez. Pero, am, esa hija era mi mamá. Y ella entró en una desesperación muy fuerte porque no me encontraban. Por eso sé esta historia, porque ella es la principal testigo de qué fue lo que pasó. Y le tenían mucho cariño al perrito porque dicen que el perrito tal vez me protegió también. Porque el perrito dicen que estaba a la defensiva, eso dice mi primo, cuando me vieron en la cama. O sea, cuando llegaron a la habitación o al cuarto, la entrada. Y nadie se explica cómo pasó, cómo llegué, ni nada. Yo ya grande, que me platicaron esta historia, yo le pregunto a mi abuela. Dijo mi abuela, es que te protegieron, hijo. No te preocupes. Algo te protegió, no pasa nada. No te asustes, me acuerdo. Porque pues yo ya tendría unos 11, 12 cuando a mí me platicaron esa historia. Y yo se la cuestioné a mi abuela y mi abuela me dijo eso, ¿no? Entonces, ahora que estoy viviendo todo esto, y cuando me dijeron que mi abuela era quien me protegía, a mí me hizo total sentido. Porque, ¿qué oración hizo? ¿Qué le dijo a ella que yo estaba en la parte alta? ¿Por qué fueron a buscarla allá? ¿Por qué no me pasó nada? Porque me pude haber muerto. Esa escalera, es más, yo ya de niño, ya grande, me caí ahí muchas veces. O sea, porque iba corriendo y te caías, era una escalera horrible. O sea, no puede ser que de bebé no me haya sucedido nada. ¿Cómo llegué a la parte alta? Y yo creo que algo tuve que ver ella, algo hizo. No sigo yo sin explicar qué fue lo que hizo, pero lo que sí estoy seguro es que si ella no hubiera intervenido, tal vez no lo hubiera contado, ¿verdad? Entonces, cuando a mí ya me dicen, oye, tu abuela es quien te protege y es quien ha estado, digamos, defendiéndote, dije, tienen razón. O sea, si hay alguien que ya lo había hecho, yo soy el nieto menor de la familia. Digo, tengo una hermana, pero ella no conoció a mi abuela, entonces para ella yo siempre fui el menor. Entonces, este, pues fui el conce en algún momento, entonces imagínate, ¿no? Entonces tuve una relación muy cercana con mi abuela, entonces creo que viene desde ahí, desde esa situación. Entonces, y fue muy sorpresivo, ¿no? Entonces, ahora insisto, que me pasa esto, digo, pues me hace mucho sentido. Me hizo bastante clic cuando me dijeron eso, ¿no? Sí, 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 hay muchas historias que vienen acerca de, digo, la protección de tu abuela hace bastante sentido y que en las familias se pasa esto, se hereda de cierta manera. De hecho, hay personas que están inmiscuidos en este tema y de diferentes creencias, teologías y cosmologías y formas de entenderlos, pero ese punto yo he visto que todos lo mantienen, que sí es una cuestión heredada. O sea, Ajá. una vez que uno tiene algún tipo de don o acercamiento a, es muy probable que se repita en siguientes generaciones. Y una vez que se ha repetido, parece que continúa hasta que llega un momento en el que esto deja de ocurrir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Sí. parece que sí va de ahí. Y para despedirme, es que me volaste la cabeza. Es una grandes historias las que trajiste el día de hoy, buen Carlos, pero hay una historia que me mandó una seguidora que está fuerte, que me dijo, narrador, a veces la muerte se equivoca. Y le dije, ¿cómo? Dice, yo estoy segura que nada más por algo, por una pequeña suerte, por algo, yo sigo aquí y te puedo contar esta historia. ¿Qué te pasó? Dice, un día me voy a dormir. Cuando voy a dormirme, me acuesto en la cama y siento mucho frío, una cantidad de frío tremenda, y hay una electricidad que me recorre toda la columna vertebral hasta la punta de los pies, algo tremendo. Entonces hay una alarma que se despierta en mi interior y es como voltea, fíjate, hay algo aquí en el cuarto, y me doy cuenta que solo puedo mover los ojos. No puedo mover el resto de mi cuerpo, pero lo siento horrible, siento mucho frío, siento electricidad y estoy rígida. Y veo como al lado mío
poco a poco se está acercando alguien que está toda cubierta en una manta así negra. Dice, como tú lo has visto en una baraja alguna vez, trae una guadaña, un rostro cadavérico, y se me queda viendo, y cuando la estoy viendo y las miradas se cruzan, vi esos ojos, eran unos ojos como muy profundos, no tenían maldad, pero eran muy profundos, algo que nunca he visto fuera de esa situación. Me vio, volteó hacia la pared y caminó. Justo esa pared da a la casa de mi vecino. Al día siguiente, mi vecino no amaneció. No sé qué fue lo que pasó, pero creo que se equivocó conmigo y lo estaba buscando a él. Santo Dios. ¿Se salvó? Se salvó. Entonces, buen Carlos, te agradezco mucho que te muchas hayas dado la gracias. vuelta para acá. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy padre. Siempre había querido estar en un duelo de historias, por fin se me hizo. Y estoy muy contento y pues muy agradecido que me hayas invitado a participar en tu espacio. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle una cantidad, una meta de likes. ¿Para cuántos likes te gusta que una vez que llegue la familia nocturna y nos dé esa cantidad, grabemos un episodio? Porque hay un tema que yo sé que manejas. Sí, claro. Que es el tema como de relatos aterradores, pero relacionados con la historia. Exacto, con la historia de Monterrey y de México. Excelente. Entonces, que sea un episodio de relatos históricos aterradores, paranormales obviamente de la temática, pero ¿a partir de cuántos likes? ¿Cuál es la meta? Híjole, me la pusiste difícil. Tú da la ¿Qué cantidad te de gusta? likes. 5. 5 likes, 5,000 likes. Va, llegando a 5,000 likes, dejamos la meta bien tranquila. Llegando a 5,000 likes, familia nocturna, me pongo de acuerdo con el buen Carlos para grabar este episodio de situaciones aterradoras históricas, obviamente el tema paranormal. Y bueno, Carlos, ¿dónde te puede seguir la familia nocturna? Mira, yo participo en Comedia Paranormal, los invito a seguir el proyecto de Luis Martínez. Saludos al buen Luis. Y pues bueno, también mi Instagram, Carlos Sanz GZZ o Carlos Sanz González, ahí me encuentran y ahí estaré subiendo ya más cosas, más contenido. Y para la familia nocturna, recuerden, Comedia Paranormal recomendadísimo. Si les gusta el tema cómico combinado con el tema del terror, ahí está bueno. Hicimos una participación hace unas semanas y se puso interesante. Y bueno, sigan al buen Carlos. Y para el buen Carlos te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Y a la familia nocturna les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.